Hoy, hoy vamos a tocar el tema de la oración, ¿sí? Pero vamos a ver que a veces nosotros decimos no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para sacar esa intimidad, ese acercamiento a Dios. Entonces nosotros pensamos que hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Si es que lo pensamos, porque muchas veces lo que hacemos es también culpabilizar ¿a quién? A otras personas y culpabilizar a Dios. O sea, como Dios es el culpable de lo que me está pasando, entonces no voy a volver a orar porque pues como eso es lo que me pasa, entonces no voy a volver a orar. También culpabilizamos a otras personas, es que si mi mamá no hiciera eso, si mi esposo no hiciera esto, si mis hijos no hicieran esto, si en el trabajo no hicieran esto, o sea, todo el mundo tiene la culpa, menos yo, de no tener ese acercamiento a Dios a través de la oración, a través de la lectura de las escrituras. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que tener un acercamiento a Dios, porque Él es el único que puede liberar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y sobre todo es la forma como nos relacionamos con Él. Pero o sea, lo más lindo que nosotros podemos encontrar en la escritura es que nosotros podemos aprender de alguien que realmente es nuestro ejemplo, ¿sí? Él es nuestro maestro, Él es Jesús, ¿sí? Y podemos ver y aprender de Jesús en la oración. Es que Él realmente sacaba ese tiempo para estar con su Padre. Ahora ustedes piensan que él podría haber dicho, no, pues yo no necesito orar, ¿cierto? Porque pues él es el Hijo de Dios y pues realmente no una conexión directa, entonces pues yo realmente no necesito orar. Podía haber dicho Jesús y no tener ese acercamiento con Dios de esa manera, ¿sí? Para el Señor Jesús la oración era la forma de relacionarse con el Padre. Muchas veces nosotros no logramos entender este relacionamiento. Era la forma de relacionarse con el Padre. A veces nuestra imagen del Padre está deteriorada por la relación que hemos tenido con nuestro Padre terrenal, ¿sí? A veces el Padre terrenal puede que haya sido una persona ausente. Estaba en la casa, pero realmente estaba en su mundo, ¿no? Ya sea a través de que se encerraba en un cuarto, ya sea a través de las redes sociales, si es el caso que utilizaba mucho las redes sociales y se ensimismaba en ellas, ya sea que se escondía bajo, digamos, bueno, en algunos momentos la televisión pues fue el uno a donde la gente se escondía, pero podía ser eso, ya sea que simplemente era huraño y no hablaba, ¿sí? Otra forma es que de pronto sí era un hombre maltratador y que dañaba la vida de los hijos, entonces pudo haber sido eso también con palabras, con insultos, bueno, con todo lo que eso representa, de pronto hasta golpes. Puede ser que haya sido un hombre adúltero y maltrató a su mamá y dañó la vida de la familia con el alcohol, con el adulterio, con las malas amistades, con la mala administración del dinero. Entonces hay una imagen del padre que es una imagen deteriorada donde se dice, pero, o sea, de pronto la persona no logra pensar que, eh, que, que Dios es como el Padre, pero le cuesta trabajo relacionarse porque la figura terrenal de Padre es una figura dañada, ¿sí? Una figura que realmente no es como firme, digamos, no es no es clara, digamos, para el ser humano. Entonces, Dios tiene que ayudarnos, o sea, no tiene, sino que Dios quiere ayudarnos en esa sanidad del corazón, ¿no? Entonces, en algún momento podemos hablar sobre las heridas paternas y las heridas maternas en nuestro corazón. Sin embargo, nosotros también tenemos que darle prioridad al Espíritu de Dios que entre en nosotros y también permitir que el Espíritu Santo sane nuestro corazón. Sí, y no seguir cargando, como decía el rey que mostré ahorita, sí, que decía que la mujer estaba quemando, ¿sí? Todo lo que
ella decía que guardaba, yo me perdono por guardar, pues también podríamos decir, yo me perdono por guardar resentimiento, yo me perdono por guardar amargura, o sea, yo puedo comenzar a decir cosas por las que me perdono, ¿cierto? Pero también la importancia de entrar en lo que Dios nos habla en la Biblia sobre el perdón, que eso es otro tema, pero que tiene mucho que ver con la libertad que nosotros vamos a adquirir en relacionarnos con Dios. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, Jesús oraba, ¿sí? ¿En qué lugar y a qué hora? Sí, ¿a qué horas Jesús oraba? Y nosotros vamos a ver que Jesús oraba en la mañana. Es decir, él tenía muchos tiempos de oración, ¿no? Nosotros ahorita decimos no tenemos tiempo, pero mire, Jesús oraba en la mañana, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire que aquí él está buscando pues como un lugar muy temprano, una hora, perdón, un horario muy temprano, ¿cierto? Y a veces nosotros queremos orar, por ejemplo, cuando está toda la gente en la casa o cuando están los niños, en el caso si hay niños, o cuando llega el esposo, o cuando, bueno, con diferentes ambientes que no es el adecuado porque, pues, si están los niños en la casa o si hay alguna atmósfera que no se presta, no vamos a poder orar a Dios en ese momento. Entonces, hay unos horarios que podemos nosotros escoger cuál es el mejor horario. Y tu tiempo de oración debe ser como cuando tú sacas una cita médica. O sea, tú vas a sacar una cita médica y tú llegas a la hora que el médico te puso la cita. Tú no llegas al otro día diciendo, no es que ayer no tuve tiempo de venir, vengo hoy. O te van a hacer una cirugía mañana y tú dices, no, pues la verdad es que tengo como locha de ir. Entonces mejor voy la próxima semana y llegas a, vengo a que me hagan la cirugía. No, tú tuviste que sacar un tiempo para eso. O tienes una entrevista para un trabajo, entonces tú llegas allá la semana siguiente o a los 15 días vengo a la entrevista de trabajo porque es que he tenido tantas cosas que hacer que no he podido venir. Entonces, nosotros no actuamos de esa manera, ¿sí? Cuando usted va a pagar el estudio en una universidad, en el colegio de los niños, o vas a pagar algo, hay un tiempo, usted paga la luz el tiempo que le dicen. No es que, no, a mí se me olvidó el próximo año pago todo el año. No, se la cortan, el agua, bueno, en fin, hay cosas que tienen que ser en el tiempo que es. Así debería ser nuestra vida de oración, que es el pulmón de nosotros. Es lo que nos ayuda a nosotros a respirar espiritualmente, a llenarnos de ese poder de Dios, ¿cierto? Entonces Jesús oraba y aquí nos enseña que nosotros tenemos que despertarnos a una vida de oración y pues nuestro ejemplo glorioso es Él. Oraba en la soledad, ¿no? Y por eso tan importante saber en cómo es mi tiempo. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces aquí vemos otra parte donde él oraba, ¿sí? En lugares desiertos. Aquí vemos en el primer ejemplo, vemos que la hora, ¿sí? Pues salió siendo muy oscuro y se fue al desierto a orar. Entonces vemos ahí la hora y el lugar y aquí al desierto y ahí oraba, ¿cierto? También vemos que oraba con sus discípulos. Aquí vemos, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Entonces, él también tenía reuniones de oración. Por ejemplo, aquí nosotros les ofrecemos la alternativa de martes, miércoles, jueves y viernes de que usted pueda reunirse a través del Zoom en reuniones de oración y ahí orar. Por ejemplo, la foto del niño Luciano, que les mostré, es una foto de pues muchas personas orando, pero que nosotros con el grupo de divinos pedigüeños que mi marido dirige, oraron por él y miren el resultado de la oración. Entonces, donde Dios hace milagros, ¿cierto? Así que Jesús tenía un grupo, hacía una oración en grupo, o sea, las reuniones de oración. Y si usted mañana se quiere conectar a las 5 de la mañana, mañana hay oración a las 5, de 5 a 6 de la mañana. Los jueves es de 5 a 6 y martes y miércoles y viernes de 6:30 a 8 de la mañana.
pero el jueves es de 5 a 6. Así que aquí vemos que él oraba con sus discípulos. Qué interesante sería estar en una reunión de oración con Jesús. A mí me parece y me parecería algo que no viene a mi mente como hubiera sido de precioso de sentir la presencia de Dios, pero, ¿sabes? No es nada, mejor dicho, él dice que cuando él se fuera, haríamos cosas más grandes que las que él hizo. Y sabe, cuando nosotros tenemos reuniones de oración, cuando nosotros nos reunimos para adorar, para alabar a Dios, ya sea el domingo en la mañana, ya sea acá a través del Zoom en la oración, ya sea cuando nos reunimos a orar por situaciones específicas, es muy bonito que dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, pero ahora sabes, el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, gloria a Dios porque podemos sentir también la presencia de nuestro buen Dios. También vemos que aquí escoge tres, a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿sí? Entonces aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Entonces aquí vemos también otro lugar donde oraba. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de orar en un lugar donde están los árboles, donde hay un pasto verde, donde hay de pronto ya sea, digamos, el mar o un río o un lago, y qué hermoso es eso, ¿cierto? A mí me fascinan los retiros, digamos, en las fincas, en los lugares de retiros. Este año no vamos a tener un retiro en una finca, pero de pronto el próximo año sí vamos a tenerlo. Este año tenemos un retiro de la zona centro que es el 4, 5 y 6 de noviembre, y pues las que no se han inscrito, que viven aquí en Bogotá, o si usted quiere venir, pues bueno, bien, pero las que no se han inscrito pueden hacerlo y los datos están en su WhatsApp. Entonces, lo importante, mire cómo Dios también quiere que uno esté con otras personas en oración, porque Jesús mismo nos enseña eso, ¿sí? Oraba en la noche y toda la noche. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, ¿no? Entonces, mire que tenemos alternativas, sí tenemos alternativas. Usted puede orar toda la noche. Oraba en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí, entre tanto que yo oro. O sea, él les dijo como que él fue con ellos, ¿no? Pero entonces los dejó ahí y él se apartó y se fue a orar. Esténse aquí un rato mientras yo voy y oro. Entonces podemos orar en cualquier lugar y podemos orar en cualquier hora, pero debido a los afanes que nosotros vivimos acá, que al corre-corre que hay en este mundo, yo sí te animo a que tú escojas cuál sería la mejor hora de todos los horarios en los que Jesús oraba, ¿sí? El lugar, un lugar donde puedas estar, digamos, retirada, sola, un lugar donde puedas adorar el nombre de Dios. Entonces, importantísimo eso. La vida de oración del Señor Jesús nos debe sorprender, de verdad, que yo no sé, pues de verdad que a veces uno no dimensiona todo lo que representó la vida de oración de Jesús, ¿no? Yo pues lo he aprendido con el tiempo y lo estoy enseñando ahorita porque realmente es el fruto de haber aprendido. Obviamente hace rato pues que me he dado cuenta de algunas cosas de esto, pero mire que nos sorprende, a mí me sorprende, ¿sí? Hoy vamos a tocar una oración que él hizo, pero solamente como el título, porque el próximo miércoles tocaremos la oración que hizo Jesús por los discípulos y por los que habían de creer en él. O sea, mire, una oración de proyección, ¿no? Entonces nos debe sorprender y ser un ejemplo de la importancia de la oración, ¿no? Antes de comenzar el ministerio, oró y ayunó 40 días. Sí, cuando él tenía 30 años, o sea, como que uno dice, Dios mío santo, él va a comenzar ya, digamos, ese tiempo y él comienza no lo comienza en como en un relax sobre el nombre que él tenía, que era Jesús, el Hijo de Dios, no lo comienza, digamos, sobre ese hecho sobrenatural que es el Hijo de Dios, sino lo comienza sobre el hecho de que como que era 100% Dios, 100% hombre, él era un hombre de ayuno y oración, iba a comenzar un ministerio, entonces él entró en un ayuno. ¿Cuáles cosas tú comienzas y cómo las comienzas? ¿Oras y ayunas?
Ya aquí dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí fue guiado, o sea, el Espíritu fue el que lo llevó allá. El Espíritu lo llevó al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y bueno, no vamos a leer todo esto que contiene este tiempo de oración y ayuno, que también sería bueno que tuviéramos una charla específicamente sobre eso, porque también Jesús tuvo luchas, ¿sí? Como la parte humana de él en 100%, ¿sí? Hombre 100% Dios, entonces él tuvo luchas. Sin embargo, él nos da el ejemplo de oración y ayuno. Tengamos presente el ayuno en nuestra vida, tengamos presente la oración. De verdad, mira, tú quieres ver montañas moverse, pues no seas religiosa, pero sé espiritual. O sea, la persona religiosa es la que está acartonada por reglas que realmente no son, ¿sí? O sea, hacen del ayuno y de la oración algo como misterioso, como no sé, por allá es bajado de donde. ¿Sabes? Jesús era natural y Dios es natural. O sea, Dios nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos recibir y Dios nos da esa naturaleza de Él. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿sí? Berta, perdón por la interrupción. Después del cuarto paso, donde dice que oraba con Juan y Jacobo en la lámina dos antes, eh, ¿cuál fue el quinto? Espérate, o sea, el Ay, quinto. sí. Ajá, déjame anotar, por favor. Ok, Ok, el Lucas 6:12. ¿listo? A ver, permítame, y luego Marcos 14:32. Ya, gracias. Ok, bueno. Bueno, yo les puedo mandar las diapositivas si las quieren. Ay, sí, muchas La gracias. presentación, perdón. Sí, gracias. Bueno, listo. Entonces subimos, bajamos, subimos, subimos, vamos aquí, ya hablamos de esto. Ajá. Entonces, bueno, antes de elegir a los 12, subió al monte a orar, ¿sí? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y o sea, y escogió, o sea, ya de pronto había un grupo más grande, pero escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, mire que él va a tomar decisiones y él es un hombre de oración. Vemos que iba a comenzar el ministerio y ayunó 40 días y oró. Y aquí va a elegir a los 12 y subió al monte a orar. Y al otro día llama a los discípulos y ahí escoge. Se dejaba guiar ¿por quién? Por Dios, por su Padre, por el Espíritu. ¿Sí? Es decir, debería hacer esto. Entonces él dice, sí, yo debería hacer esto. Un hombre de oración, no se dejó tejer alrededor del título que tenía como hijo de Dios, sino que de verdad Él nos da ejemplo de lo que Él era y representaba. Jesús ora por Lázaro. Lázaro, acuérdense que Jesús había muerto y la verdad Jesús amaba a Lázaro, Jesús amaba a esta familia que era conformada por María y Marta, ¿cierto? Ahí no nombran a los padres. Jesús era invitado a almorzar allá, él pasaba a hacer una visita a esta familia. Y Jesús profundamente conmovido otra vez, o sea, lo llaman a él porque su amigo había muerto. Y él dice, bueno, o sea, como que vamos ahí como a esperar. Y Jesús no va al primer momento, sino espera como al cuarto día, él llega. Cuando nosotros vemos el cuarto día es cuando el cuerpo ya realmente está casi totalmente descompuesto. Entonces Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, miren lo que esos lo subrayé, lo resalté en rojo y en azul, porque Jesús alzando los ojos a lo alto. Interesante, ¿cierto? Cuando uno hace estos, estas formas como de ver que Dios me está escuchando, que Dios está ahí. Él alza los ojos a lo alto. No sé si alguna vez tú has orado y has levantado tus ojos a lo alto. Y entonces él es una actitud de verdad, Padre, o sea, en el caso de él, Jesús totalmente dependiente de Dios Padre. Y así es como nosotros debemos ser totalmente dependientes de nuestro Dios Padre, del Dios Todopoderoso. Y entonces Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. De una vez está dando gracias, ¿sí? Hasta ahorita no había orado, de pronto en el camino pensó, habló con Dios, ¿sí? En el camino, cuando venía hacia la tumba, cuando venía a ver cómo estaban las cosas, pudo haber tenido un tiempo de oración, no lo sabemos, pero él le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído, lo dice en voz alta. Yo sabía que siempre me oyes y que mire la seguridad de Jesús. Y usted podría pensar, pero pues es que es el Hijo de Dios. Pero es que Dios también quiere que nosotros nos acerquemos con esa seguridad a Él. En Hebreos capítulo 11 nos dice que la fe, que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, cuando tú te acercas a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios entonces aquí nos anima a que nos acerquemos a Él. El que se acerca a Él, es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay, que es galardonador del que le busca. Así que Él dice, yo sabía que siempre me oyes. O sea, cuando tú tienes una reunión de oración con Dios, sí, Él está ahí. Él está escuchándote. Si yo te digo, bueno, Gloriecita, ven este sábado, vamos a tener un tiempo de oración. Entonces dice, bueno, y viene, estamos ahí dos orando, ¿cierto? Y ella puede verme y yo puedo verla. Pero cuando yo me voy a Dios, cuando yo hablo a Dios, pues yo tengo que estar segura de que Él me está escuchando. O sea, no es una oración que va al aire, es una oración que sube al trono de Dios, es una oración que Él escucha y por eso la importancia de la oración. Miren, ustedes saben que a través del Ministerio de Mujeres con Proyección se dan diferentes charlas, las charlas de Involúcrate en el Cambio no más, dirigidas hacia el abuso, pero con temas muy relevantes a cualquier situación de la vida. Las charlas que se dan aquí en estas reuniones también muy relevantes a la vida, muy de aprender cosas en diferentes direcciones, guiadas por la palabra de Dios, ¿cierto? Pero esta es una forma de depender del Padre y de ver que el Espíritu de Dios se mueve con poder, con señales, milagros y prodigios para transformar nuestra vida. Así que aquí Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, ¿sí? Para que crean que tú me has enviado. Sabes, muchas veces cuando nosotros oramos, la multitud es incrédula. Usted puede acercarse a Dios, usted puede creer que Él está ahí, usted puede creer que Él le escucha, pero cuando usted va y cuenta su situación a alguien, no, eso es una cosa negativa, eso es terrible, mejor dicho, el mundo se va a acabar, usted va a morir, todo el mundo, mejor dicho, usted va a morir de se tirada en un puente porque no, nunca va a salir adelante, usted es fea, usted es gorda, usted no sabe, usted es muy flaca, mejor dicho, usted es alta, usted es bajita, usted tiene el pelo crespo, todo es malo, todo es malo. O sea, los que están alrededor pueden destruir nuestra fe. Por eso Dios nos anima a que nosotros busquemos a Él. En Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando los israelitas le dieron las vueltas a Jericó, las murallas de Jericó, el Dios les dijo, den 7 vueltas a Jericó y nadie hable nada. O sea, nadie diga nada.
durante esas vueltas, imagínense, hombres de guerra, hombres que sabían, iban a pelear, ¿sí? Y Dios da una indicación a Josué de que la forma como iban a caer esas murallas eran reunir al ejército y marcharan al sonido de trompetas alrededor de las murallas de Jericó. El primer día marchaban, ¿cierto? El segundo día, 7 días marchando. ¿Usted se imagina esos hombres de guerra qué pensarían? Bueno, esto es una locura. Si tenemos que invadir Jericó y marchando. Y entonces Dios les dice, no hablen nada, ¿sí? Como ustedes no hablen nada, ¿no? O sea, como esa parte ahí callados totalmente. Y entonces estos hombres de Dios, perdón, estos hombres de guerra que están pensando ahí que si Dios no les dice que no hablen, lo más seguro es que hubieran hablado cosas que dañan la fe de los unos con los otros. Sin embargo, Dios dice, silencio, no van a hablar nada. Y lo más increíble es que dice, y el último día, o sea, el séptimo día, van a dar 7 vueltas y a la séptima vuelta van a gritar y las murallas van a caer. Ellos pensarían, bueno, eso sí es una locura, o sea, como no tiene sentido, humanamente esas cosas no tienen sentido. Y ellos dieron las 7 vueltas, ¿sí? Y a la séptima vuelta sonaron las trompetas y gritaron y las murallas se cayeron. Así que esto es lo que nosotros vemos, que hay que creer que vamos a Dios y que Él está ahí. Entonces, aquí dice Dios, Jesús está diciendo, lo dije que siempre me oyes por causa de la multitud que está alrededor para que creas que tú me enviaste. Y debemos creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Mire cómo se suelta esa bendición. Ese clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y hay unas comentaristas, y yo creo que es así, que dijeron que él había nombrado a Lázaro específicamente, porque si hubiera dicho, sal fuera, muchos muertos se hubieran levantado, porque ese es el Dios en quien nosotros creemos. Así que él dijo, Lázaro, ven fuera. Imagínense las personas que están ahí viendo, primero la familia, Marta, pues Marta le dijo, no, eso ya hiede, Señor, eso son cuarto día, eso ya está totalmente descompuesto, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pensaría ella? No, o sea, el instante, el segundo que se escuchó esa oración, debe haber sido algo como un silencio total. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ese es el tipo de oración al que nosotros debemos llegar, al nivel de creer que ese Jesús que nos enseña esta clase de oraciones es el mismo que dijo, cuando yo me vaya, ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo hice. Y es el tiempo de orar. Yo hago una oración que muchas veces ustedes me han escuchado, Señor, dame palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética. Pero ahorita le estoy agregando, y extiende tu mano con señales, milagros y prodigios, porque creo firmemente que estos milagros que estamos leyendo son verdad para estos tiempos. Así que mire cómo es de profunda la oración que hace el Señor Jesús aquí. Y aquí, antes de orar en Getsemaní, hizo una oración en Juan, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1. Y es, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús. Y mira otra vez aquí, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es una de estas formas en que Jesús oró, que vamos a profundizar el próximo miércoles, y es la oración que Jesús hace por los discípulos, y veremos cómo en los siguientes versículos Jesús dice, no oro por estos, sino por los que se han de añadir y han de creer en mí. Imagínense. O sea que tú y yo estamos incluidas en esa oración que Jesús hizo en ese momento que habló esas palabras.
Entonces, por eso no vamos a tocar más ahí en ese tema. Y vamos a ver lo siguiente. Antes de la muerte en la cruz, ora en el jardín de Getsemaní. Esta es otra que merecería, mejor dicho, una reunión. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, o sea, él fue a orar allá y les dijo, orad que no entréis en tentación. Mire cómo Jesús, no solamente él va a hacer, a orar porque ya llegaba el momento de que iba a ser entregado, iba a morir por el pecador, o sea, no era una muerte común y corriente. La muerte de Jesús en la cruz era una muerte de realmente el castigo de nuestra paz fue sobre él, imagínense. O sea, como que era la entrega total del Hijo de Dios para que nuestra vida tuviera un sentido diferente. Así que esa es una muerte gloriosa, algo glorioso que sucedió. Así que en ese momento que Jesús iba a morir, él iba a llevar el pecado de todo el mundo, imagínense, él iba a ser castigado por toda la maldad del mundo, ¿no? Y en ese momento él iba a descender al infierno y lo podemos leer en Efesios. Y él descendió y le quitó las llaves de la muerte a Satanás y nosotros podemos seguir hablando de eso, pero aquí dice el Señor, orad para que no entréis en tentación. O sea, él sabía el sufrimiento que iba a tener. Y en la introducción a esta parte de este versículo, el consejo que él da, oren para que no entren en tentación. Así que nuestra vida debe ser una vida muy fervorosa en la oración, muy de búsqueda de Dios. Mira que a veces nosotros decimos, ¿por qué me sucede esto? Tienes que orar para no entrar en tentación. Tienes que creer que Dios está contigo. Tienes que creer que Dios es un Dios de verdad, que Dios es un Dios que transforma la mente, los corazones, los pensamientos. Así que Dios, si estás tentada a tomar una mala decisión, si estás tentada a algo, ¿sabes la solución? Orar. Orar para que no entres en tentación. Entonces, en este momento, él estaba hablando de algo muy importante. Muchos de ellos iban a ser perseguidos porque iban a matar a Jesús, quien era el líder de ellos, el líder espiritual, el enviado a este mundo por Dios. Y la tentación es que seguramente lo iban a negar, seguramente iban a renegar de él. Y vemos el caso de Pedro, que Pedro le dice, no, 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 yo no te negaré, yo no te negaré. Y la verdad fue que Pedro no aguantó el ser mirado, el ser señalado. Él era de uno de ellos. Mire cómo él habla, mírelo, mírelo. Y mire, sí, yo lo vi con ellos. No, 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 yo no lo conozco. Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Entonces, Jesús, cuando él niega a Jesús, Pedro escucha que el gallo canta. La mirada de Jesús se pone sobre la mirada de Pedro y Pedro siente el dolor de haber hecho lo que Jesús ya le había dicho. Así que, bueno, él dice, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Otra posición que vemos aquí. Hemos visto en Jesús una mira a lo alto y la otra puesto de rodillas, o sea, se postró puesto de rodillas diciendo, era tal la fuerza, tal lo que iba a sufrir, ¿sí? Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí vemos que esta oración la hizo 3 veces. Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Imagínense la agonía que tenía Jesús. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es algo muy, muy especial, muy diciente del dolor y el sufrimiento que Jesús llevó por ti y por mí en la cruz. Él lo sintió antes, él sintió esta desesperación de lo que iba a pasar, esta agonía, dice la Biblia, ¿cierto? Pero mire que muchas veces nosotros queremos torcer el brazo a Dios a través del ayuno y la oración. Y yo voy a orar para que Dios haga esto, esto y esto y esto.
¿sí? Pero buscamos nuestra propia voluntad, nuestra propia forma de ver la vida. Sin embargo, lo que Dios quiere hacer es otra cosa, es algo diferente. Tenemos que ser sensibles. ¿Cómo vamos a orar a Dios? ¿Cómo vamos a pedir a Dios? Y aquí Él pide, hágase, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay momentos donde tenemos que soltar hijos, soltar esposos, soltar padres, soltar hermanos, soltar la economía, soltar de pronto amistades que corrompen malas costumbres, nuestras buenas costumbres, porque la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que soltar, tenemos que decir, y a veces nos duele, ¿cierto? Hay dolor en el corazón por circunstancias que vivimos, pero y queremos retener, ¿no? Y a veces Dios nos está diciendo, ya no eres tú la que tienes que hacer eso, déjame obrar a mí o deja que la persona va a aprender, yo me voy a encargar de enseñarle y es tan difícil soltarlo, pero Jesús le decía, si quieres, pasa de mí esta copa, o sea, si quieres, pasa de mí este dolor. ¿Cuál es el dolor más grande que tú has tenido? ¿Cuál es el dolor más grande que tú has tenido? ¿Cuál es el dolor más grande que tú has tenido y cuál es la oración como has hecho de pronto contraria a la voluntad de Dios, pero no por mal, sino porque el dolor te lleva a hacer eso? Pero mire que aquí el dolor le llevó a Jesús a hacer esa oración. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esto son ejemplos tremendos de la vida de oración de Jesús, ¿cierto? Y antes que me volvieran en el madero de la cruz que él estuvo, mire, estaban ahí los ladrones, estaba uno insultándolo, estaba la gente vituperándolo, estaban diciendo cosas de él, se burlaban y todo, y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú y yo a veces para perdonar, qué difícil. Eso lo pensamos y eso lo repensamos y no lo hacemos. Y si lo hacemos de palabra, no lo hacemos de corazón. Pero miren la importancia del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirándolo y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, y ahí sigue la escritura hablando de lo que sucedió. Pero Jesús, mirando esa situación, mirando todo lo que estaba ahí sucediendo, él no está pensando en vengarse, él está pidiendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, escuchamos a Esteban, quien fue apedreado y que murió apedreado. Y él aprendió de Jesús eso y era apedreado. ¿Por qué? Porque estaba hablando de Jesús, porque, mejor dicho, tenía fuego de Dios en su vida. Y lo persiguieron y lo mataron a pedrada. Y él aprendió y él hizo esta oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que nosotros podemos aprender. Si hay amargura en tu corazón, si hay dolor en tu corazón, esta mañana vimos ese videoclip y bueno, gloria a Dios que podemos ver eso, pero mira, aquí vemos algo más grande que eso. El mismo Jesús nos está invitando a que nosotros tengamos una vida de oración y perdón diferente. Y por más de 2000 años ha estado intercediendo por nosotros. Nosotras, las mujeres que estamos acá, el pueblo de Dios, de norte a sur, de oriente a occidente, de todo el mundo. En Hebreos 7:24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, aquí cuando habla de mas este se refiere a Jesús, ¿sí? Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este Jesús que nos da estos ejemplos de oración, estos ejemplos donde nosotros vemos que la oración debe jugar un papel importantísimo para nuestra vida. Él está intercediendo por nosotros, Él está ahí orando por nosotros, Él está ahí en comunión íntima con el Padre a favor.
Ese es el Dios que está ahí para que nosotros Hay un realmente ruido feo. entendamos. Es ahí que nosotros vemos que queremos que Dios esté ahí con nosotros enseñándonos cada día más. Y sabes que cuando tú oras y estás cerca de Dios, tú vas a ver cómo Dios está cerca de ti. Y otra cosa, vas a aprender a orar porque Él también te va a mostrar cómo orar mejor por tu circunstancia, por tu vida, por tu crecimiento espiritual, por lo que tú eres y todo lo que tú representas.